Juan Luis Vallejos de la Sancha. Mayo 2015. Por encima del horizonte, sobre la cresta de los cerros, 2 camiones blancos descargaron los primeros desperdicios de la mañana. Chiconautla es una cárcel construida dentro de un antiguo basurero que la autoridad olvidó cerrar cuando mudó ahí a los reclusos. Sorprende que durante 30 años la prisión y el vertedero hayan cohabitado como hermanos siameses. En tiempo de calor las narices duelen porque la pestilencia se apodera de toda la cuenca. Los ajenos al penal no ingresamos antes de las 10 de la mañana, así que aquel miércoles 13 de mayo de 2015 debía aguardar con paciencia casi 1 hora, hasta que un custodio accionó el pasador de una inmensa puerta de metal. Antes de entrar, en el muro exterior, topé con un cartelito que anunciaba una multa de 6,000 pesos contra aquellos visitantes que introdujeran teléfono celular o dinero en efectivo. Después de cruzar 3 aduanas me condujeron a los locutorios. Ahí, todos de pie, separados por una malla de fierro pintada de verde. Los internos conversaban con sus abogados. Hasta el último momento temí que algo pudiera salir mal, pero 15 minutos después de solicitar su presencia, apareció Juan Luis Vallejos de la Sancha. Llegó vestido con uniforme azul y traía un cubrebocas, del mismo color, tapándole la mitad del rostro. Imaginé que lo usaba para protegerse de los olores del basurero. Para saludarme introdujo el dedo índice a través de uno de los brevísimos huecos de la malla. Preguntó si quería que habláramos en un lugar más accesible y pidió 100 pesos. Con dudas, porque no había olvidado el cartelito en el muro exterior del penal, entregué enrollado un billete a través de la malla. 5 minutos después volvió Vallejos con un refresco de cola en la mano. La dádiva entregada a los custodios le consiguió permiso para situarse del lado de los abogados. Lo tuve de cuerpo entero frente a mí. No era un hombre alto, pero me encontré con un deportista disciplinado. En el pasillo paralelo a los locutorios comenzó a calentar el sol. Las manecillas del reloj en la pared marcaban las 11 de la mañana. Me habría gustado tener distancia con respecto a los demás reclusos, pero Vallejos estaba bien con la situación. Se hallaba en familia, y esa familia hacía tiempo que había olvidado el significado de la privacidad. El cubrebocas continuaba en el mismo lugar. Quizá también lo usaba para no hablar de más. Los tatuajes que llevaba por todo el cuerpo resultaron un buen pretexto para romper el hielo. Sobre el dorso de la mano izquierda, a lo largo del pedazo de piel que une al dedo índice con el pulgar, Vallejos tenía tatuada una letra Z. Me aclaró que los primeros 20 Zetas la lucían allí mismo, idéntica. Llevaba además una inscripción sobre la pared izquierda del cuello, que rezaba «Guerrero de Dios». Y me dijo que también tenía 5 estrellas perfiladas sobre la espalda alta. Una por cada estado de los 5 que conquistamos primero, afirmó. Si el cuerpo es el lienzo donde los seres humanos vamos bordando las experiencias de la vida, el de ese interno de Chiconautla era el paño de un testamento abrumador y contradictorio. El de un hombre que decía ser Galdino Mellado Cruz, alias el Z9, y al mismo tiempo respondía al nombre de Juan Luis Vallejos de la Sancha. Se retiró el cubrebocas y dijo: «Fui uno de los 20 originales del grupo de los Zetas. El año pasado me convertí en un muerto vivo. Por la televisión supe que mataron a Galdino Mellado Cruz y sentí alegría, porque al fin había logrado librarme de mí». En la red hay un par de fotografías de Galdino Mellado. Provienen del ejército y son archivos de la época en que se alistó para el servicio militar. Mi cerebro computó las semejanzas entre aquellas imágenes y la persona con quien conversaba.
Eran parecidos a los de Vallejo. Los ojos saltones y tristes del Z9 y el pronunciado remate hacia abajo de sus párpados. Lo mismo que las orejas pequeñas y redondas, así como la frente ampliada por dos entradas grandes en el pelo. De acuerdo con los registros públicos, Galdino Mellado tendría unos 43 años y a simple vista era posible que Juan Luis Vallejos fuera de la misma edad. Si este hombre hablaba con la verdad, muchos estarían mintiendo. En mayo de 2014, justo un año antes de mi visita al reclusorio, Mellado Cruz murió durante un enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas. Al menos eso dijo el gobierno. Los agentes de la policía habrían encontrado su cuerpo dentro de una casa de su organización, que su organización usaba como centro de operaciones. Pero Juan Luis Vallejos de la Sancha aseguró que él era Galdino Mellado Cruz. El de allá pertenece a la familia michoacana, y ese otro, el que está parado junto a la reja, trabaja para la organización de los Beltrán Leiva. Aquí dentro nos conocemos todos. Afuera, los que sí importan saben también quién soy. Si quiere, pregunte. Además está el expediente judicial. Le doy una copia para que compruebe lo que estoy diciendo. ¿Por qué quiere que dé a conocer esta historia?, interrogué. Enderezó el cuello como lagartija y respondió: porque nos usaron. Fuimos un instrumento del gobierno y hubo una traición. Cuentan que estoy muerto y no es cierto. Lo mismo voy a decirle de otros. Al reclusorio de Chiconautla llegan delincuentes menores y muy rara vez otro tipo de criminales. ¿De qué está acusado? De robo. Me dieron 5 años y faltan algunos meses para que salga de aquí. ¿Qué se robó? Sonrió con media mueca. Una pistola calibre 22. Hizo una pausa y remató. Pero no es cierto. La historia es más enredada. Usted solo tiene que escuchar lo que voy a contarle y así podrá juzgar. Si se anima, si no tiene miedo a saber, yo no tengo miedo a decir. Otro recluso se acercó a nosotros para preguntar si queríamos comprar cigarros. Vallejo sacó del bolsillo del pantalón una moneda de 10 pesos y pidió un par. Uno lo colocó detrás de su oreja izquierda y me ofreció el otro. Lo rechacé porque recién había dejado de fumar. Entonces saqué del bolsillo de mi saco un puñado de pistaches salados, que en estos casos me ayudaban a administrar la ansiedad. Hay 2 condiciones para que estemos en paz. Esperé a que consiguiera fuego. Encendió, escupió el humo y continuó. Primera, usted no puede publicar nada hasta que yo esté fuera de la cárcel. Ni una palabra antes de marzo del próximo año. Segunda, debe proteger a mi familia. Mucho trabajo me ha costado ganármela de nuevo. Sobre todo a mi madre, y no quiero echarlo a perder todo. De mí depende escribir lo que se le dé la gana. De mí puede escribir lo que se le dé la gana. Pero no le perdonaría si publica algo sobre los míos. De sus nombres y circunstancias, 0. Por lo demás, conmigo no hay reversa. El tono utilizado no dejó lugar para ambigüedades. Evité imaginar lo que podría suceder si yo quebraba sus reglas. Partí a la mitad una cáscara y llevé a la boca el primer pistache de aquel día. Su sabor salado espantó mi deseo de un cigarro. Si usted dice la verdad, yo tampoco me echaré para atrás, respondí, imitando la firmeza de su voz. Necesitaba imágenes de ese recluso para que un especialista las comparara con aquellas que el gobierno publicó de Galdino Mellado Cruz. Para ello había llevado a esa sesión una pluma cuya tapa escondía una cámara muy potente. Los custodios que hicieron el registro aquella mañana no la descubrieron. Quiero un retrato suyo, expliqué moviendo la pluma. Ningún problema.
Ahora que nadie nos está jodiendo, aproveche su camarita. Coloqué el ojo diminuto de la pluma falsa frente a él y busqué un tiro limpio. Ese miércoles también había traído conmigo un documento que Vallejos debía firmar. Con él obtendría autorización para visitarlo en el futuro. El interno sacó sus anteojos de montura negra y leyó el texto. Después de 2 o 3 minutos firmó como Juan Luis Vallejos de la Sancha, y bajo el trazo escribió Romanos 1:22. Es un versículo del Nuevo Testamento que habla sobre quienes presumen ser sabios, pero en realidad son hombres necios. Le entregué un número de teléfono donde podía contactarme. Entonces un interno vestido de color beige se aproximó para avisar que la conversación podría continuar si yo daba más dinero. Pero ambos convinimos en detenernos. Mientras caminamos de vuelta hacia la puerta de salida, tiré las cáscaras duras de pistache dentro de un basurero desbordado. El recluso esquivó la mirada inquisitiva de los custodios y al final se detuvo, extendiendo la mano para darme una despedida casi militar. No había tomado suficiente distancia cuando alcancé a escucharlo de nuevo. Yo no me rajo. Viré, y sus ojos me parecieron más tristes que antes. Continué andando hasta llegar a la calle. Cuán tenue me pareció en ese momento la frontera entre la libertad y su privación. Falso positivo, mayo 2015. La investigación comenzó donde en esta época suelen comenzar todas las investigaciones, en Internet. Transcurridos solo 52 segundos en el buscador de Google, el nombre de Galdino Mellano Cruz arroja 44,000 resultados. Frente a mí había una inmensa montaña de datos aún sin corroborar. Me angustió una jornada para la que iban a faltarme oxígeno y valentía. Wikipedia dedica una entrada larga que incluye los principales datos de su biografía. Con su referencia también emergen 4 o 5 imágenes que corresponden a distintos momentos de su vida. Ahí está la fotografía de cuando ingresó al ejército, otra de cuando fue policía judicial, una más del periodo en que fue zeta, y finalmente la de su rostro acribillado por una varicela de pólvora. La confirmación de su muerte es probablemente la noticia más destacada en la red. Si uno dedica tiempo a bucear en esa nebulosa infinita de información, también es posible encontrar evidencia de que la justicia de Estados Unidos no creyó en el fallecimiento del Z9. Para despejar contradicciones, un día después de mi visita a Chiconautla, envié a Montserrat Ferrara, antropóloga forense experta en análisis facial, las fotografías que había tomado con la pluma falsa. También le hice llegar una de las imágenes de Mellado que saqué de internet. Elegí aquella donde tendría unos 24 años, que es del periodo cuando trabajó como policía. La experta devolvió una semana más tarde su peritaje. Ahí narra el método que utilizó para hacer su reporte. Primero integró una base con 500 caras seleccionadas al azar, dentro de la cual introdujo los retratos que yo había proporcionado. Luego corrió un programa capaz de comparar 47 rasgos faciales entre todas esas caras de la base. El resultado que obtuvo fue fundamental para seguir adelante. En ese universo relativamente amplio de fotografías, las 2 más parecidas fueron las que yo había aportado. Según la experta, la probabilidad de que las imágenes del reclusorio de Chiconautla y la del joven Galdino Mellado Cruz pertenecieran a la misma persona era de un 82%. La cifra se acerca a 100% si se eliminan los rasgos debajo de la nariz, mientras la boca, el mentón y el cuello son facciones que se modifican con la edad. Las medidas de los ojos, la frente o los pómulos tienden a perdurar en el tiempo.
Comparando el tamaño de las cavidades oculares, la longitud de la nariz o las dimensiones de la frente, entre otros rasgos faciales superiores, se concluye que las dos fotografías entregadas corresponden a la misma persona. ¿Mintió entonces el Comisionado Nacional de Seguridad cuando afirmó que los peritos del gobierno identificaron plenamente a Galdino Mellado Cruz? Durante una conferencia citada al mediodía del lunes 12 de mayo de 2014, este funcionario festejó que uno de los principales mandos criminales de Tamaulipas hubiera sido abatido en la ciudad de Reynosa. Con voz y porte de actor de película policial escandinava, aquel hombre intentó infundir credibilidad sobre el relato. Derivado de labores de inteligencia, se le ubicó en un domicilio, a partir del cual este sujeto conducía la operación de sus negocios ilícitos. Cuando la Policía Federal logró aproximarse al inmueble, desde adentro se efectuaron disparos con armas de alto calibre y también los sicarios lanzaron granadas de fragmentación. En la parte baja del atril, desde donde el comisionado pronunciaba su discurso, fue colocada una composición fotográfica que incluía dos mitades de un rostro humano, supuestamente pertenecientes al Z9. La del lado izquierdo mostraba la faz de un varón vivo y sonriente. La del lado derecho una cara masacrada por una decena de cicatrices de bala. La autoridad repelió la embestida apoyada por un helicóptero militar y elementos de la Marina. Después del enfrentamiento ingresamos a la construcción, encontrando el cuerpo de un solo hombre abatido durante la refriega. Los demás atacantes lograron huir. ¿Cómo fue que solo Mellado Cruz perdió la vida en un asalto donde intervino incluso un helicóptero militar? Este discurso del comisionado puede consultarse en la plataforma YouTube. Y recuerdo que al analizarlo calculé que no debía utilizar para mis comparaciones la fotografía exhibida por esta autoridad. Ocuparía otra que me diera mayor confianza. El comisionado tomó agua, rascó las cuerdas vocales de su garganta y continuó hablando. No hay duda de que se trata de Galdino Mellado Cruz, un individuo relacionado con más de 13 investigaciones por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico de drogas y de armas. A diferencia de los filmes escandinavos donde la decencia policial obliga a que la autoridad atienda las preguntas de la prensa, apenas terminada su intervención, el funcionario abandonó la sala. Una hora más tarde, la televisión británica reprodujo aquella batalla descrita por la autoridad. Para ello utilizó una maqueta digital similar a la de un juego de video. Puede igualmente consultarse en la red si se escribe en el buscador Z. Drug Cartel Galdino Mellado Cruz Killed. No faltó aquel lunes de mayo uno solo de los elementos que suelen desplegarse para otorgar credibilidad a la parafernalia oficial. La contundencia del discurso, la elocuencia de las imágenes y, sobre todo, la ingeniosa reproducción de los hechos. Sin embargo, un argumento se coló para incordiar la perfección de las escenas. La conferencia de prensa sucedió 24 horas después de que miles de personas tomaran las calles de Tampico, Tamaulipas, para reclamar al gobierno por su negligencia frente a una ola de violencia que en pocas semanas había arrancado la vida a 60 ciudadanos. Para un cerebro políticamente torcido, como por ejemplo el mío, no es difícil sospechar que la escenografía montada para comunicar el deceso de Mellado Cruz pudo haber tenido como propósito competir por la atención de los medios de comunicación. ¿Acaso el objetivo del gobierno no fue neutralizar al delincuente, sino la crítica social? Alimentó también mis dudas el hecho de que un día después de la conferencia, el secretario de Gobernación, jefe inmediato del Comisionado Nacional, había visitado Reynosa para anunciar una nueva estrategia de seguridad. Así como la policía, la marina y el ejército en colaboración habían abatido al último de los Zetas fundadores, de igual manera lo harían, a partir de ese momento, con todo aquel individuo que pudiera significar una amenaza criminal. Para alimentar la suspicacia también importó el documento que encontré en los archivos judiciales estadounidenses.
Se trata de un oficio fechado el miércoles 27 de mayo de 2015. Un año después de la supuesta muerte de Mellado, que contiene la firma del fiscal del distrito, Eric Daniel Smith. Ahí, este funcionario solicita al juez Kate P. Ellison que, a pesar de los dichos de la autoridad mexicana, mantenga abierta la causa penal en contra de Galdino Mellado Cruz, ya que posee evidencia de que el sujeto continúa con vida. Tengo el título de licenciado en Derecho, pero nunca ejercí. La vida en tribunales me habría hecho infeliz. En los estantes de mi biblioteca todavía conservo una selección de libros gruesos gracias a los cuales me gradué de la universidad. De algo me habían servido antes para enfrentar distintas investigaciones durante mi carrera como periodista, pero en esta ocasión eran inútiles, ante este pozo de confusiones. Mis maestros de Derecho me enseñaron que los procesos judiciales tenían como principal objetivo estabilizar la verdad argumentada por las partes en conflicto. Si el expediente penal no lograba ese propósito, era muy difícil para la justicia hacer su trabajo. No imaginé entonces que un día iba a enfrentarme a un caso donde los documentos procesales, mexicanos y también los estadounidenses, producirían el efecto contrario. Impedían dar con la verdadera identidad de un delincuente tan buscado. De acuerdo con la jueza Verónica Castillo, Galdino Mellado Cruz ingresó al penal estatal de Chiconautla el lunes 13 de diciembre de 2010. Según el Comisionado Nacional de Seguridad, ese mismo sujeto murió durante una balacera en Reynosa, Tamaulipas, en mayo de 2014. Y ante los ojos del fiscal Eric Daniel Smith y el juez Kate P. Ellison, ambos pertenecientes al Poder Judicial Federal de Estados Unidos, el mismo individuo continuaba prófugo de la ley. ¿Podría el hombre uniformado de azul ayudarme a despejar la confusión? Acudí el miércoles siguiente al reclusorio de Chiconautla, cargado de preguntas. No solo abordaría con él interrogantes relativas a su identidad. Si el hombre decía la verdad, podría explicarme algo del horror que ha recorrido mi país durante la última década. En muchas regiones los panteones se han poblado de gente muy joven. Antes de morir, esos seres humanos fueron torturados, tasajeados, discapacitados. La escalada de violencia creció hasta hacerse insoportable entre 2006 y 2018. A causa del conflicto armado contra las organizaciones criminales, en México perdieron la vida 240,000 personas y desaparecieron más de 60,000. Los Zetas fueron protagonistas de esta tragedia. Ellos introdujeron terror, ferocidad militar y competencia armada a la pugna que ya había entre organizaciones. Antes de volverse delincuentes fueron militares, bien entrenados. Son el eslabón más obvio que alguna vez unió al gobierno con el crimen. Aproximarme a este individuo podría ayudarme a comprender el origen de la guerra y también las causas de tanta mortandad. Como la inmensa mayoría de los mexicanos, yo sabía poco sobre ellos. Se cuenta que los Zetas fundadores se educaron en Estados Unidos, pero no existen pruebas de esta afirmación. Los contrató la Policía Judicial Federal, pero no ha sido posible explicar cómo fue que, de la noche a la mañana, se convirtieron en los sicarios más temibles del narcotráfico. Los Zetas fundadores comenzaron a marcar el territorio, con cuerpos torturados y cabezas cercenadas. Infligieron terror como nadie lo hubiera hecho antes en México. ¿Cómo sucedió que este grupo contagió a otras mafias con sus métodos y sus prácticas? Hay también evidencia de que los Zetas financiaron campañas políticas, pero nadie ha sido perseguido hasta ahora por este delito. También es extraña la manera en cómo algunos de sus líderes fueron abatidos y luego sus restos desaparecieron, haciendo imposible validar su identidad. Circulan todo tipo de versiones sobre el verdadero destino de estos personajes.
Se dice que podrían estar vivos y en el extranjero, gozando de una existencia plácida y millonaria, porque lograron un acuerdo que les permitió escapar. El problema con estas versiones es que también suelen tener como fuente la propaganda. Igual que hace el gobierno, el crimen contrata publicistas, que por medio del corrido, el rumor, las redes y los sitios en Internet, son capaces de inventar casi cualquier cosa. Cuando me enteré por un colega que en el reclusorio de Chiconautla había un hombre que afirmaba ser el verdadero Galdino Mellado Cruz, pensé que no debía dejar pasar la oportunidad. Cabía dudar de su honestidad, fui advertido. Sin embargo, el hombre hablaba de temas y cosas que no parecían mentira. Si aquel sujeto era quien decía ser, el gobierno había montado una mascarada que yo quería denunciar. En caso contrario, si el interno de Chiconautla mentía, calculé que valía la pena el esfuerzo de visitarlo para averiguar las razones de su falsedad.